Muy buenas tardes a todos y todas, soy Silvio Reyes y estamos nuevamente en este sábado, en este programa especial por la candidatura de Janet Jara, en el que estamos discutiendo el programa presidencial, el cual, bueno, como ustedes pueden ver, aquí lo tenemos, lo hemos estudiado, y en esta ocasión me encuentro con Verónica López y Claudio San Martín. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, contento de estar participando de este programa. Muchas gracias. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar en particular del eje de seguridad sin miedo de la candidata presidencial Janet Jara. Todos sabemos que la temática de la delincuencia, la seguridad en los últimos 10, 15 años ha sido de relevancia para la ciudadanía. Temática que sin duda hay fenómenos que se ha ido desarrollando en los últimos años de alguna manera un poco más drástica, más fuerte en algunas zonas del país y quizás en otras zonas no tanto. Por eso queremos discutir este programa presidencial también y en esta temática al alero de la realidad local. ¿Por qué no? ¿Verdad? Así es. Y dentro de ello, no sé si ustedes sabrán, quienes nos escuchan y quienes estamos acá, tiene algunos ejes temáticos este tema de la seguridad sin miedo, los cuales queremos comentar. Primero, partiendo por el fortalecimiento institucional del Estado para la seguridad. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Bueno, en primer lugar, yo quería señalar que cuando hablamos del tema de la seguridad pública, tenemos que también no olvidar los grandes avances que nuestro actual gobierno del presidente Gabriel Boric ha ido desarrollando. No podemos desconocer, ¿cierto?, que hay una inseguridad en la comunidad, pero sin embargo no desconocer, como señalo, los avances. Tenemos, ¿cierto?, se creó un Ministerio de Seguridad Pública, un ministerio que está abocado netamente al tema de seguridad pública. Antiguamente esta materia estaba en manos del Ministerio del Interior. Ahora se separó y sin lugar a duda podemos ver que han habido grandes avances en el tema de la seguridad pública. Pero no por eso estamos analizando el programa de la candidata Janet Jara, donde tiene muchos ejes importantes en el tema de seguridad pública. Pero yo quería partir destacando esos logros y avances que el actual gobierno ha tenido en esta materia. Verónica. Sí, mira, bueno, parte del programa es una de las secciones que habla de la sección del eje Seguridad sin Miedo, pero como lo hemos planteado también nosotros siendo bases también de este comando, de esta campaña, y también como la candidata lo plantea, la seguridad no refiere simplemente o únicamente a la seguridad pública. Poco se habla de las otras líneas importantes de seguridad, que son obviamente seguridad pública, seguridad social y seguridad económica, ¿ya? Y todo el programa apunta a esas tres líneas. Sin ir más lejos, este gobierno ha implementado también, que lo lideró en este caso la candidata Janet Jara cuando era ministra del Trabajo, una de las cosas, por ejemplo, las 40 horas, que tiene que ver con la seguridad social, porque díganme si no es, nosotros somos también padres de familia, si no es también enriquecedor para la familia, para el cuidado de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que nosotros estemos más en casa. Y con las 40 horas el objetivo era ese, que tengamos más espacio para la familia, de manera gradual, ¿sí? Porque entendemos que también hay un movimiento económico que se ha ido trabajando gradualmente, pero el objetivo es dar seguridad social. Parte de la seguridad social también tiene que ver con el foco importante de volver a la familia. Y es algo tan importante y que de hecho muy poco se habla, porque hoy en día también hay sectores que plantean el tema de la seguridad desde el miedo. Y desde el programa de Janet Jara estamos hablando de la seguridad sin miedo. Volver a los barrios, volver a estar con la familia, a conectar con nuestros vecinos. Simplemente es volver al trabajo de la comunidad, a algo tan humano que lamentablemente se ha ido perdiendo por la vorágine, por el sistema, etcétera, pero que es importante ir recuperando, porque así lo ha señalado también muchas demandas sociales que no vienen simplemente de ahora, sino que vienen de años de volver a la humanidad. ¿Sí? Así es. En efecto, y bueno, algunas de las medidas, menos partiendo en esta idea del fortalecimiento institucional del Estado para la seguridad, tiene que ver con
reducir el poder de fuego de la delincuencia. Sabemos que ha habido posiblemente un crecimiento en el poder de fuego, ha habido tráfico de armas, ha habido incautaciones, ¿no? Hay una política que está orientada a destruir armamento, a incautar, y dentro de ello, fíjese usted que se quiere reemplazar la Dirección General de Movilización Nacional por la Agencia Nacional de Control de Armas. Es una política de la que se está preocupando el próximo gobierno, la candidatura de la Janet Jara, precisamente para crear una agencia de control de armas, dentro de lo cual se quiere implementar un control o registro biométrico de aquellos que tengan armamento. ¿Qué podemos comentar, por ejemplo, o qué podemos decir del registro biométrico? Parece ser una política que puede ayudar a generar mayor control, mayor incautación. ¿Cómo lo ven ustedes? Silvio, sí, sin lugar a dudas, el tema de la seguridad también tiene una relevancia, ¿cierto? El que nosotros podamos eliminar estas armas de la comunidad o del microtráfico. Por eso, dentro de las medidas, como tú lo mencionabas, está, por ejemplo, establecer un mayor control respecto a las armas, a la inscripción de las armas y a la tenencia de las mismas. Es decir, cada vez que un ciudadano pretenda adquirir algún arma, esta va a tener que quedar totalmente registrada, y este registro no va a ser definitivo, sino que va a irse todos los años o una cierta cantidad de tiempo, se tiene que ir modificando para que nosotros podamos hacer un verdadero seguimiento al control de armas. También hemos determinado que hay un vacío en cuanto a qué pasa cuando fallece una persona, que esta persona tenía un arma inscrita, porque indudablemente que partimos de la base de que las armas están inscritas, porque lo que no está inscrito no lo podemos controlar, sí lo tenemos que disminuir y atacar. Significaría que esta persona que pueda fallecer y tenía una arma, hacer un seguimiento, cuál es la disposición o quién va a mantener la tenencia o el dominio de esa arma, porque muchas veces ha determinado que queda sin control esa tenencia de esa arma y puede llegar a los delincuentes. Entonces, esa medida está mirada desde ese punto de vista. Usted es el abogado jurídico actual de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y conoce muy bien el tema de la seguridad, porque el Ministerio del Interior, hasta hace poco que se creó el Ministerio de Seguridad Pública, tenía la potestad, el control de ejercer la seguridad pública en el país, sí. ¿no? Y en ese sentido, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de la seguridad en cuanto a armas en la provincia de Tierra del Fuego por venir? ¿Es una realidad compleja o es algo que aún todavía no está asentado tan propiamente tal? A ver, la verdad que nosotros trabajamos para todo un Chile, pero también nosotros estamos en una región que tiene muchas particularidades. La región de Magallanes y de la Antártica chilena, y principalmente nuestra provincia, tiene una riqueza que yo creo que puede ser envidiada por muchos. Esta seguridad pública que nosotros la tenemos con índices muy bajos, es decir, la delincuencia y los hechos que afectan a la seguridad pública son índices muy bajos. Y no solamente nuestra provincia, tenemos que ver que hace poco salió una evaluación del índice de criminalidad y de inseguridad, y nuestra región es una de las que tiene los menores índices. Decreció, de hecho. Ha decrecido, exactamente. Respecto del crimen organizado, ¿no? Del crimen organizado, así es. Verónica, una también de las otras propuestas que se están barajando en el programa de la candidata Janet Jara es duplicar el presupuesto para el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, en el cual pueda conformarse por fin un equipo ahí, y a su vez también fortalecer lo que son los juzgados de policía local para la protección y la convivencia, tratar de controlar o reducir lo que tiene que ver con las llamadas incivilidades. De pronto, ¿no? Hemos visto que de repente hay parques que se mal utilizan o donde las familias de repente no pueden asistir porque hay vidrios rotos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la incivilidad? Como, por ejemplo, como madre de familia, ¿cómo lo puedes ver estas propuestas que tratan de buscar de recuperar un poco estos espacios públicos? Sí, a mí me parece factible también como entregar estos recursos y trabajarlos en conjunto con los municipios.
Los municipios creo que hay que fortalecer, sí, porque además el municipio como institución pública tienen la riqueza de que son la primera institución que trabaja con el territorio, por las características, por su autonomía, ¿cierto? Por los programas con los que trabaja, y creo que los municipios debiesen ser los primeros aliados en cuanto a estas visibilidades, como decimos, de los parques y de cómo funcionan las juntas de vecinos, sobre todo, por ejemplo, nuestra realidad acá, Ruido que molesto, nosotros, por ejemplo, claro, nosotros si bien se creó un ministerio, pero como vivimos, somos delegación presidencial, no tenemos una delegación regional, la mayoría de las seremías se encuentran en Punta Arenas. Entonces, hay varios servicios que no están in situ en el territorio, pero que se trabajan mucho de las mesas, por ejemplo, de seguridad pública, las mesas de emergencia, etcétera, o de crisis, se trabajan con los municipios, con los 3 municipios, por ejemplo, de la provincia. Son importantes que estén en la mesa y se debiese obviamente fortalecer en cuanto a recursos, y eso lo habla el programa de Janet Jara, que es parte de los compromisos, y también hemos escuchado como la visión que tiene Janet Jara con respecto a la importancia y el primer brazo aliado para vivir en una comuna segura y sin miedo, el municipio. Así es, Claudio, ¿cómo ves tú lo que comenta? Sí, dentro concuerdo plenamente, y la verdad que dentro de las iniciativas, ¿cierto? O medidas que contempla el plan de la candidata Janet Jara, en este preciso momento, como estamos señalando de los juzgados de policía local, lo que se plantea es generar una normativa a nivel nacional para que pueda ser implementada también con estándares mínimos respecto a la penalidad y respecto a la forma como de tratamiento de estas incivilidades. Porque las incivilidades tenemos que partir de la base que la primera unidad estructural es el municipio. Nosotros formamos una pirámide, ¿cierto?, donde en nuestra primera organización local es el municipio. Es el municipio que, a través de los juzgados de policía local, desarrolla su labor fundamentalmente respecto a combatir y regular esta sensibilidad. Por lo tanto, como medida se establece crear una normativa a nivel nacional que establezca estándares mínimos respecto a cómo tratar esta sensibilidad. Me refiero a ruidos molestos, me refiero al comercio ambulante, que si bien es cierto, también acá no tenemos ese problema. Tenemos que hablar de nuestra realidad también. Formamos parte de un Estado, pero también nosotros tenemos que hablarle a la gente, a la comunidad, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y que dicho sea de paso, perdón, Claudio, el comercio ambulante no es que sea, yo dije, no tenemos ese problema, no es que sea un problema necesariamente. Por ejemplo, aquí en Porvenir no existe el comercio ambulante. En general, en Magallanes es más difícil por las condiciones climáticas. En Punta Arenas, por ejemplo, sí existe, ¿no? Y está regulado. La alcaldía, el municipio de Punta Arenas lo regula a través de algún cobro de derecho. Y está establecido y está ordenado. La derecha, por ejemplo, habla de que, en especial, las candidaturas y los programas de algunos sectores más reaccionarios hablan de que el comercio ambulante es sinónimo de delincuencia, de narcotráfico y de armas. O sea, que es como decir cualquier cosa. Entonces, cualquier persona que quiera ganarse la vida honesta es sinónimo de delincuencia, lo cual no significa que en algunas zonas del país, en especial quizás en la metropolitana, hayan casos donde, en efecto, el comercio ambulante se utiliza para esconderse o para camuflar o para infiltrarse, entre comillas, la delincuencia, como también ha sucedido en las instituciones, discúlpenme, y ya hablaremos de ello, ¿no? Donde el crimen organizado se está infiltrando o, de efecto, suceden otras dinámicas. Pero aquí lo que se propone es generar un ordenamiento, y ordenamiento no supone eliminar, ¿no? Es ordenarnos. Nosotros no estamos por prohibir, estamos por regular. Creemos que toda actividad económica que se haga dentro de los marcos legales
con las autorizaciones, como tú señalas, perfectamente se puede realizar. A lo mejor se pueden tomar algunas medidas locales, ¿cierto? Pero la verdad que nosotros en nuestra provincia, la verdad que no tenemos esta situación de comercio, principalmente por las condiciones climáticas. Sí, claramente no hay esa realidad como uno ve, por ejemplo, en los matinales, lo que sucede, no sé, en otras ciudades o en la capital. Pero sí, por ejemplo, uno puede ver de que la mayoría, por ejemplo, en este caso, las mujeres, por ejemplo, de hecho, no por nada hoy en día Cercotec hable dentro de sus bases especial enfoque al tema de las mujeres, los emprendimientos. Las emprendedoras, la mayoría son mujeres. ¿Y por qué? Porque hay una realidad social. La mayoría de las mujeres, lamentablemente, le toca a veces hacerse cargo sola de los hijos. No por nada la ley Papito Corazón ha traído realidades que eran como casi un secreto a voces, pero que todos conocíamos de nuestro entorno, papás, hombres que no se hacían cargo de sus hijos o de sus hijas, y eso trae consigo también que las mujeres salgan y creen emprendimientos en sus casas, la que hace el quequito, la que vende la ropa por el en vivo, ¿cierto? Y todas estas mujeres emprendedoras es una visión también de género, ¿ya? Entonces, por eso a mí me cuesta como ver realidades de otras propuestas, de otros candidatos, donde hablan de que los ambulantes hay que limpiarlo. De hecho, hay gráficas como de barrer, como si todo fuera una basura. Creo que hay que tener una visión mucho más integral, porque la mayoría de las personas que están detrás de esos emprendimientos, detrás el feriante, la mayoría son mujeres. Yo soy una participante y visitante fiel de la Feria La Lorca en Punta Arenas, y la mayoría de las mujeres que están vendiendo ahí son mujeres, y hay una realidad social detrás. Por eso que también no podemos hablar solo de una seguridad tajante. Sí hay que regularizar, sí hay que fiscalizar, y por eso hay que robustecer también los aparatajes del Estado, fiscalizadores encargados de aquello, ¿ya? No nosotros mismos. Para eso el Estado, de manera técnica, con un aparataje profesional, se debiese encargar y robustecer, por lo tanto, al Estado. Pero hay una realidad social. Por eso no hay que dejar de hablar de seguridad social de la mano de seguridad pública y de la mano también de seguridad económica, porque hay realidades que tienen que ver con estas tres cosas. Hay otro punto también que no sé si lo vamos a tomar más adelante, pero nuestra realidad en Magallanes y en Porvenir no son los portonazos, ¿sí? No es la realidad del lanzazo, que me van a robar el teléfono si yo ando caminando, ¿sí? Esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad, lamentablemente, no sé si por la condición geográfica, climática, pero la realidad, y lo marcan los números, hoy en día la violencia se vive dentro de las casas, detrás de las paredes. Hoy en día tenemos el índice más alto también de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa con seguridad? ¿Qué pasa con las otras? Y de hecho hablo también porque también tenemos que votar por diputados. Los candidatos a diputados de la derecha hablan de lo que vamos a hacer con el tema de la violencia intrafamiliar, con la violencia hacia las mujeres. A mi parecer, los candidatos del otro sector, yo lo que he visto es que lo único que quieren es cerrar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, una entidad importante para el Estado con respecto a la seguridad de las mujeres. Cuando estamos hablando de seguridad, no es solamente robustecer policía, que también es parte de, pero no es lo único. Entonces, esta visión integral, que en el fondo lo integral tiene que ver con lo humano, está presente en el programa de Janet Jara, ¿sí? Que obviamente uno tiene que dar una bajada territorial porque nuestra realidad es muy distinta a otros lugares del país. Otro de los aspectos que se mencionan y que lo hemos visto en los últimos 5 o 7 años probablemente, y tiene que ver con una condición geopolítica o no sé si planetaria es la palabra, sí, posiblemente, que tiene que ver con las migraciones forzadas, a propósito del cambio climático que está habiendo a nivel planetario, lo que supone por lo pronto sequía en algunos lados, problemas económicos, sociales en algunos países, bueno, problemas de distintas variables, ¿no? que inciden en un fenómeno. Estamos viviendo sin duda lo que tienen que ver ciertas migraciones, y Chile como un destino para vecinos latinoamericanos, como un destino interesante. Ahora bien, sin duda que no podemos, y quienes digan que
hay que expulsar a todos o cerrar las fronteras. Son personas que están ocupando ideas obviamente reaccionarias, son, la palabra no populismo, no sé, hay otro concepto, pero sin duda que hay un fenómeno que se tiene que estudiar. Hay una legislación antigua en torno a ello, si no me equivoco, del año 70, y sin duda también que las fronteras se están ocupando para el crimen organizado. Y dentro de ello, pero tiene que no es lo mismo frontera, migración que crimen organizado. Y aquí, por eso hago un punto y como que lo reflexiono, me demoro un poco para que se haga la salvedad. Y dentro de ello, sin duda que también se está proponiendo mayor innovación tecnológica en el control de las fronteras, dentro de lo cual también Chile es un país marítimo y tiene, digamos, una especie de frontera marítima, ¿no?, de 4.000 kilómetros de extensión, varios puertos. Y también se pretende duplicar el escaneo a containers, donde también el crimen organizado exporta, ¿no?, droga o trafica contrabando, etc. ¿Qué podemos decir en torno a esto? Claro, porque, a ver, como tú señalas, es un problema, es una realidad que se está viviendo, pero es una realidad que no es desbordante. Lo que sí tenemos que hacer es preocuparnos desde el punto de vista de la seguridad pública, estableciendo medidas que permitan la protección, evitar el ingreso de este microtráfico, ¿cierto?, o de este crimen organizado. Y cómo dentro de las medidas que establece, que las podemos analizar en cuanto al programa de la candidata Janet Jara, habla precisamente del control que hay que hacer más tecnológico, porque tenemos grandes fronteras, extensas fronteras, pero no por el que tengamos una extensa frontera vamos a decir que esto no lo vamos a poder controlar. Como Estado y como Estado dicho, tenemos el deber de proteger a nuestra población también. Y dentro de las fronteras, por ejemplo, se plantea la idea de tener tecnología, dotar a la institucionalidad fronteriza principalmente con mayores equipamientos tecnológicos. No se trata de hacer una zanja, se trata de tecnológicamente controlar. Porque yo escuché por ahí unos candidatos de la derecha que hablaban de que hay que hacer la zanja ojalá de 4 o 5 metros. Pero no es eso, no es hacer zanja, sino que es utilizar la tecnología. Hoy estamos en un mundo tecnológico y esa tecnología es la que vamos a aprovechar. Verónica. Sí, me toca mucho el tema migrante. Hace ya más de 10 años trabajé y tuve la oportunidad de estar varios años trabajando con migrantes. Yo formaba parte de una ONG, una de las primeras ONG que se abrieron en Magallanes. Así que es un tema que lo llevo hablando muchos años. Estoy muy de acuerdo que hay que dar mayor tecnología para regularizar, ¿sí?, y hacer la diferencia claramente de la migración con respecto al crimen organizado por paso fronterizo. Y hay una de las cosas que yo tuve la oportunidad de estar en Punta Arenas cuando vino Janet Jara, y ella lo habló con los cientos de personas que estábamos ahí, que fue realmente hermoso, muy emocionante, una candidata muy cercana. Y hay algo que ella dice: ¿cuántos años venimos hablando del tema de migraciones? Que hay que regularizar, ¿sí?, puros, digamos, parches. Si reflexionamos más allá y nos vamos al meollo del problema, ¿a qué viene el crimen organizado? Por medio del narcotráfico. ¿Cómo se instala? ¿A qué viene? Viene por plata. Entonces vamos al origen del tema, y hay algo ahí que ella tiene una propuesta: levantar el secreto bancario, perseguir la ruta del dinero a través del levantamiento del secreto bancario. Pero hay algunos sectores que no están de acuerdo con esto, ¿sí? Porque es ahí a donde hay que ir, ahí está, ¿sí? Entonces, ¿vamos a poner parches o queremos realmente un programa que no lo vamos a lograr en los 4 años? Y eso también, la candidata ha sido súper clara y nosotros como comando también, pero es el primer avance. Hay un avance que hay que hacer, hay que dejar plasmado y asentar bases importantes para lo que queremos para Chile, no para los 4 años del próximo gobierno, sino que para el futuro. Ojalá pensar en un Chile de aquí a 50 años. ¿Cuáles son las bases que vamos a asentar para las generaciones, para nuestro país, pensándolo más de una década? Entonces, ¿nos vamos a poner parche o queremos apostar por un programa
que vaya al meollo, al origen del problema. En efecto, y bueno, ya estamos acercándonos al final del programa, el tiempo pasa y uno no se da cuenta generalmente, ¿no? Porque la conversación fluye. La conversación cuando es grata, es fluye, es sincera, es con la intención de que el indeciso se dé cuenta de la riqueza que tiene este programa, nos permite sí tener y vislumbrar un éxito no solamente para nuestra candidata, sino para nuestro país. En efecto, y para ir cerrando, quiero mencionar un último punto que propone la candidatura de Janet Jara, que tiene que ver con mayor eficacia en las policías, el fortalecimiento, su modernización y también, hay que decirlo, la fiscalización interna. Se propone que haya una respuesta más eficaz ante los delitos flagrantes, de alguna forma, ¿no? Que haya una mejor respuesta, para ello también dotar con mayor inversión a las policías. Se pretende extender la carrera policial, mucho debate ha habido en torno de ello, y también algo que no hay que dejar de decirlo, porque lo vemos, yo me atrevería a decir, los últimos años, relativamente, no sé si a diario, pero sí, yo creo que regularmente, todos los meses, que tiene que ver con, puede haber hipótesis o infiltración del crimen organizado en las fuerzas de orden y seguridad, o en algunos casos, bueno, no sé si puede haber una cultura también institucional en torno al fraude, por ejemplo, o en su defecto simplemente porque son personas que trabajan al límite, en la línea fronteriza entre el crimen y la institución, capaz que en algunos casos terminan, por falta de control interno, por falta de capacitación, por falta de fortalecimiento moral incluso, terminan cayendo en prácticas que caen en la corrupción o en la delincuencia. Entonces hemos visto muchos casos, y surge la duda de, bueno, ¿quién nos cuida cuando los cuidadores se suponen como quién vigila al vigilante, ¿no? ¿Quién nos cuida? Entonces ahí no podemos transformarnos en estados fallidos. Se habla siempre de los estados fallidos cuando el crimen organizado tiene infiltradas las instituciones, no solo las uniformadas, sino también las policiales, la fiscalía, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en el Maule a un director de gendarmería, si no me equivoco, a un general, se le hizo un atentado en su vivienda, por ejemplo, y los datos de la vivienda los filtraron funcionarios del interior de gendarmería que estaban coludidos y es terrible. Bueno, no hay más lejos que la semana pasada el ministro de Justicia fue objeto de amenazas, por lo tanto el gobierno está adoptando las medidas, ¿cierto?, de las querellas respectivas para los que resulten responsables frente a esta situación. Pero el tema de las policías sí es preocupante por los hechos que se han producido. Tenemos que ponerle fin, y el programa principalmente tiende a fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, a profesionalizar las policías y también a dotar de mayor número de personal policial, porque tampoco podemos desconocer, ¿cierto?, que lo que la gente nos dice, lo que la comunidad señala, que muchas veces se produce algún hecho delictual y siempre nos señalan que la policía llega tarde. Eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que tenemos que modernizar. ¿Verónica? Sí, yo creo que tiene que ver como con el fortalecimiento de las instituciones de fuerza y de orden. Y a mí, claro, se han visto varios casos, de hecho casos comunales también, que es lamentable porque uno conoce también a los funcionarios y sabe que la gran mayoría no es el caso, ¿ya? Y yo creo que es importante rescatar esto del programa, porque siempre se ha tratado como de poner de que la izquierda en realidad no quiere saber nada con las fuerzas de orden, la policía, etcétera, que miramos como de manera muy débil el tema de seguridad, y el programa de Janet Jara no dice eso. Hay como 6 medidas con respecto al fortalecimiento, profesionalización y modernización de la fuerza policial. Entonces eso es súper destacable porque es importante también informarse. Es un programa importante. Si te importa a ustedes que nos están escuchando el tema de seguridad, nosotros podemos compartir este programa. Ustedes pueden leer claramente cuáles son las medidas, y habla en gran parte de la profesionalización, de modernizar, de entregar mayor recursos para tecnología, que hace mucha falta. Nosotros de hecho lo vemos en el día a día, dentro de nuestro aparataje laboral que estamos cumpliendo hoy en día, y
este programa apunta obviamente a esos vacíos que nosotros vemos dentro del funcionamiento público. Así que a mí me parece súper rescatable. Y el otro motivo, que antes que termine el programa, que habla importante también, que aquí yo creo que hay muchos profesores o gente que trabaja con la infancia, fortalecer los programas de prevención. Y eso nosotros tenemos varios programas en Porvenir que funcionan con el municipio, etcétera, que hablan del tema de la prevención con respecto al trabajo con las infancias, con los adolescentes, porque ahí está el tema, ¿sí? La prevención, fortalecer la prevención, seguridad de manera integral. Perfecto. Bueno, con esta discusión que se nos quedan muchos temas en el tintero aún, nos vamos y esperamos haber informado, haber conversado y que, bueno, nos vemos el próximo sábado en un siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego.